psicología clínica. Bueno, realmente es importante la participación de todos durante la clase y más ahora que tenemos la posibilidad de utilizar el micrófono, ¿sí? Entonces, es importante que antes de activar su micrófono cuando se pida la participación, alcen la mano, ¿no? Levanten la mano, por favor, para poder organizarnos. Yo le cedo la palabra a la persona que crea conveniente o la primera persona que haya levantado la mano y participa activamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a transmitir las diapositivas del día de hoy. ¿Sí se me escucha? ¿Sí se me escucha, por favor, en los mensajes que me pueden confirmar? ¿Sí? ¿Sí se escucha perfecto? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a iniciar, ¿no?, con las preguntas de la clase anterior realmente, ¿no? El lunes nos quedó muy corto el tiempo, pero vamos a empezar con los que hayan estado pues el lunes y tengan alguna pregunta, alguna cuestión sobre la clase de introducción a la psicología clínica. Recuerden que hablamos en la primera clase de la historia de la psicología clínica, ¿no? La definición de psicología clínica, las ramas de la psicología en general, el ámbito de aplicación de la psicología clínica, ¿no?, donde mencionábamos dónde puede trabajar un psicólogo clínico, y culminamos con la entrevista psicológica, ¿no? La entrevista psicológica clínica, sobre todo. Entonces, ¿alguna duda? Por favor, a ver, alcen la mano para resolver alguna cuestión. Vamos a dar la oportunidad de resolver alguna cuestión. Si no existe, pues pasamos ya directamente con esta clase. ¿Ninguna pregunta? Sí, ninguna pregunta. Bien, entonces vamos a pasar allá. Wilmer Caso. Muy bien, Wilmer, adelante. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se te Ya. escuchamos, Wilmer, coméntanos. Bueno, recuerdo alguna vez cuando fui a hacer mis prácticas en el hospital Hermilio Valdizán conversando con un psiquiatra, le comentaba cuál era la mayor importancia, si el DSM-4TR, en ese tiempo creo que era el DSM-4TR, o el CIE-10, cuál era para para los hospitales de salud mental, cuál era más importante. Y lo que Excelente. el psiquiatra me comentaba que era, desde su posición, era el CIE-10, ¿no? Desde su perspectiva, ¿también sería el CIE-10, licenciado? Y, Gracias, Wilmer, por la consulta. Pues, apagar tu micrófono. Excelente. Excelente pregunta, Wilmer, en realidad, porque es algo que vamos a hablar hoy incluso, pero yo sé que muchas dudas genera el uso del DSM y el CIE-10. Para los que no tengan conocimiento acerca de qué significa DSM-5 o CIE-10, son las abreviaturas de DSM-5 y la abreviatura de Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Este manual está creado por la APA, la Asociación de Psicólogos Americanos de Estados Unidos, ¿no? Y el CIE-10, en cambio, es un manual diagnóstico de salud en general, ¿sí? De enfermedades. Ahorita no tengo el nombre exacto de la abreviatura CIE-10, está en la diapositiva que vamos a hablar el día de hoy, pero es general, no es de trastornos mentales el CIE-10, ¿ya? Entonces, más que mi percepción o mi juicio acerca de cuál es mejor, en realidad, Wilmer, va a depender mucho de dónde estés laborando. En mi experiencia, ¿sí?, yo trabajaba pues en un centro de salud del Ministerio de Salud del Perú, ¿ya? Entonces, cuando uno trabaja para el Ministerio de Salud, tiene que cumplir las normas, ¿no?, los estándares del Ministerio de Salud. En este caso, lo que dicta, lo que ordena el Ministerio de Salud es que todo profesional de salud para diagnosticar utilice el CIE-10.
¿sí? El CIE-10. Acá me ayudaron con la definición de CIE. Es Clasificación Internacional de Enfermedades. Excelente, ¿sí? Entonces, gracias Dave López, ¿no? Entonces, va a depender mucho de dónde estés elaborando, ¿sí? Lo que sucede también con el DSM es que va a tener más información, es más rico en cuestión de trastornos mentales. ¿Ya? Nos va a servir mucho, sobre todo cuando estamos estudiando psicología, cuando hacemos investigaciones con respecto a psicología, ¿sí? Pero en la práctica clínica realmente va a depender mucho de a qué organización respondes como profesional, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que conocerlos a los dos manuales, ¿ya? Aquí Catherine nos dice, profe, yo estuve revisando un poco al respecto y según investigaciones expresan que el CIE 11, ya más adelantados todavía, tiene mayor consideración a temas culturales y contextuales en comparación al DSM-5-TR. Claro, claro, hay que tener en cuenta que el DSM-5 pues es de trastornos mentales nada más y se construye en Estados Unidos. Ya en cambio el CIE-10 involucra una construcción ya más mundial, vamos a llamarlo, ¿no? Pero vamos a hablar un poco al respecto, porque para hacer un diagnóstico, chicos, hoy día la clase es evaluación y diagnóstico. Para hacer un diagnóstico, ya por la experiencia que tengo, les puedo comentar que tenemos que tener en cuenta muchos factores, además de los signos y síntomas que presenta el paciente, ¿ya? Porque muchas veces vamos a percibir algo y por nuestro juicio clínico podemos asignar un diagnóstico. Pero si no hacemos una evaluación completa, ya podríamos caer en un error, ¿no? Y eso pues sería perjudicial para nuestro paciente, que al final pues la terapia que nosotros brindemos va a modificarse a través de el diagnóstico que presenta el paciente. ¿Sí, chicos? Entonces, esa sería la respuesta momentánea, porque vamos a hablar acerca de eso en unos instantes. ¿Sí? Si no hay otra pregunta, entonces vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar. Muy bien. Breve introducción acerca de evaluación y diagnóstico en psicología clínica. De cajón, pues, son fundamentales, ¿ya? Son fundamentales. No podemos tratar a un paciente si no tiene un diagnóstico, ¿no? ¿Qué sentido tiene brindarle una intervención psicoterapéutica a un paciente que no tiene algún diagnóstico? Excepto que estemos trabajando la parte de prevención, ¿se acuerdan? De psicología clínica. Pero ese es otro enfoque. Eso ya no es psicoterapia, eso es psicoeducación, brindar información a nuestro paciente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber evaluar y diagnosticar porque a partir de eso vamos a generar un plan terapéutico, ¿ya? Segundo, permiten comprender problemas y necesidades del paciente, ¿no? Lo que les mencionaba. Tenemos que identificar el problema para solucionarlo, ¿sí? Y sobre todo, cuando se habla de necesidad, muchas veces, yo sé que esto lo tienen en cuenta los que están estudiando psicología, una cosa es motivo de consulta y otra cosa es problema actual, ¿no? Y quiero que por favor participe alguien, que me alce la manito y me diga qué es motivo de consulta y cuál es su diferencia al problema actual. A ver, vamos. Alguien alce la mano, por favor, sin miedo. Acá no es que yo busco en Google para responder, ¿ya? Porque la intención es eh, a clarificar su conocimiento, ¿no? Entonces, vamos, alguien que alce la mano y me diga qué es motivo de consulta y problema actual. A ver, o si quiere escribirlo también está perfecto. Motivo de consulta y problema actual. A ver, nadie. Muy bien. Catherine Ortiz, adelante, por favor, Catherine. Coméntanos, ¿qué se entiende por motivo de consulta y problema actual en psicología? Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, con respecto al motivo de consulta, se podría decir que es la razón aparente por la cual el paciente acude a consulta. Y con relación al problema actual, podríamos identificar aquellas situaciones
que están afectando en el momento presente al paciente, que pueden o no estar directamente vinculadas a ese motivo de consulta, considero yo. Excelente, excelente, Katherine, excelente aporte, muchísimas gracias. Y es exactamente ello, ¿no? Para clarificarlo, pues, el motivo de consulta es lo que tu paciente va a decirte que le sucede o que le afecta o que él desea, ¿no? Entonces, el motivo por el cual él se acerca a ti. Entonces, el paciente te mencionará o te dirá directamente en la primera entrevista, psicóloga, psicólogo, doctor, yo he venido porque quiero dejar de tomar alcohol. Quiero que me ayude a dejar de tomar alcohol. Ese es un motivo de consulta, ¿sí? Directamente. Nosotros cuando escribimos el motivo de consulta no cambiamos nada de lo que nos está refiriendo el paciente. Paciente, en este caso, si tenemos que redactar en la historia clínica, tendríamos que escribir, pues, por supuesto, paciente asiste, ¿no? Refiriendo que desea dejar de consumir alcohol. Motivo de consulta. Pero el problema actual, ¿sí? Va a ser la consideración del psicólogo realmente. A través de la entrevista vas a descubrir ciertos factores que lo están afectando y cuál es realmente el problema, ¿sí? Porque el paciente de repente quiere dejar de consumir alcohol, pero el problema, ¿no? Después de la primera entrevista descubrimos que es probablemente una cuestión de ansiedad, por ejemplo, vamos a llamar, ¿no? O de repente es cuestiones de familia, ¿no? De repente lo están forzando en su familia a consumir, eres varón, tienes que tomar alcohol. Yo lo he visto, eso es mi experiencia. Entonces, el problema actual va a diferenciarse del motivo de consulta según el juicio del psicólogo y psicóloga, ¿sí? Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy día hablamos pues de un diagnóstico. Y si el paciente viene y nos dice, yo tengo ansiedad, no porque nos dice que tiene ansiedad, de frente voy a escribir en su diagnóstico trastorno de ansiedad generalizado, de repente no. Primero tengo que identificar cuál es el problema actual, el problema real, ¿no? Bien. Tercero, facilitan el desarrollo de planes de tratamiento efectivos, lo que les decía. A partir del diagnóstico, nos vamos a elaborar recién un plan de tratamiento. ¿Ah? No podemos, pues, construir una casa sin la base, ¿no? Sin los cimientos. Necesitamos, pues, lo primero que es el diagnóstico, una evaluación, ¿ya? No siempre nuestros pacientes, eso quiero que lo tengan como consejo, no siempre todos los pacientes tienen que tener un trastorno, chicos. Ya no siempre tienen que tener un trastorno los pacientes, pero sí pueden tener ciertos indicadores de los trastornos. ¿Ya? Pueden llegar en un momento donde están desarrollando el trastorno el paciente, donde de repente la tristeza continua, ¿no? Está empezando a generar indicadores de depresión, pero todavía no se cumplen, ¿no? Los estándares del diagnóstico de depresión. ¿Ya? ¿Eso significa que ya no lo vamos a recibir al paciente? No, al contrario. Ya que tenemos realmente el problema actual, hay que trabajar al respecto, ¿no? Hay que prevenirlo ahora con más ahínco, trabajar sobre ese sentimiento de tristeza, el contexto, ¿no? Bien, seguimos. Para que participemos todos, a ver. Atención a esta diapositiva. ¿Qué se entiende por la imagen, chicos y chicas? A ver, ¿qué se entiende por esta imagen? ¿Qué pueden ver? ¿Qué pueden percibir? ¿Qué les transmite? A ver, van a alzar la mano para ver quién participa o si quieren escriben, está correcto también. Ana Miranda está activando su micrófono, de repente quiere participar. Ana Miranda, ¿sí? Creo que está en otra clase, Ana Miranda. Bien, adelante entonces. ¿Quién alzó la manito?
Muy bien, Joana, participa, adelante. Perdón, antes de que pase, perdón, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de que pase al tema de la fotito o de la imagen, no me quedó muy claro sobre el problema actual, cómo, o sea, en un concepto más específico, no entendí esa parte. ¿Será posible de que me ayude, por favor? Sí. Pero quedó claro, Joana, que es motivo de consulta. Sí, el motivo de consulta es lo que quiere o desea el paciente Bien, saber en ese momento. gracias. Gracias, Joana. En realidad, motivo de consulta, problema actual, va dentro de un documento que puede ser la anamnesis o puede ser la historia clínica. ¿Ah? Entonces, más que qué significa es el contenido que nosotros vamos a introducir en estas partes de donde se requiere escribir el motivo de consulta y el problema actual. Y es importante conocer eso. Ya que nos dice que es motivo de consulta, que lo que refiere el paciente, el problema actual será la problemática, ¿sí?, que está presentando el paciente y que lo está conduciendo a referir su motivo de consulta. ¿Ya? O es una problemática, ¿no?, general del paciente, ¿no? Y que en consecuencia genera el motivo de consulta. Entonces, nosotros escribiremos, por ejemplo, paciente asiste a consulta, ¿no? Denotando preocupación, ansiedad, tristeza, lo que fuere lo que está presentando el paciente en ese instante, ¿no? Refiriendo eh, su deseo de dejar de consumir alcohol, además de eh, mencionar que en su contexto familiar, actualmente, eh, su tío y su abuelo, hay que colocar información, su tío y su abuelo de repente lo están forzando a consumir, a pesar de que él brinda negativas, ¿no? Se niega, ¿no? Lo cual ha generado en él sentimientos de ansiedad, de preocupación, miedo a su familia, ¿no? Ese es el problema actual. ¿Sí, Joana? Espero que se haya comprendido la diferencia. Es una problemática general que lo está conduciendo hacia el motivo de consulta. Ujú. Ya, muchas gracias. Ya entendí. Excelente, Joana. A ver, vamos con la imagen, por favor. Vamos con la imagen, ahora sí. Bien, a ver, acá nos escribe Aide. Está analizando lo que le cuenta su paciente. Ariana, el psicólogo intentando descifrar lo que el consultante expresa. Cristian dice, analiza lo que le dice el paciente. Maylin analizando el problema posible. Catherine Ortiz, habilidad del terapeuta de identificar la problemática real del paciente a partir de lo que nos comenta en sesión. Es mantener una escucha activa para comprender no solo el lenguaje verbal, sino también el no verbal, que es muy relevante. Excelente. Fernando Villafuerte. Está analizando la información de lo que nos dice el paciente. Nelfi, el psicólogo está analizando al paciente de acuerdo a lo que él habla. Armelina, el psicólogo está analizando lo que le dice el paciente. Muy bien, excelentes aportes. Creo que todos coincidimos en que es un análisis, ¿no? Lo que está realizando aquí el psicólogo, se entiende que es un psicólogo, ¿no? Porque estamos en clase de psicología clínica. Entonces, la persona que está hablando, pues mencionará muchas cosas. Vemos que en su nube, ¿no es cierto? Hay mucho texto, pero el profesional aquí, el psicólogo, está observando solo una parte de lo que está diciendo la persona, pero para ello lo tiene sujetado todo, ya, lo tiene sujetado todo, no es que está ignorando lo demás, lo tiene todo en sus manos, ¿sí? Pero se concentra en una parte, porque así sucederá en nuestras consultas, ¿ya? Los pacientes llegarán y nos comentarán muchas cosas. Es importante recordar todo esto, anotarlo de repente para no olvidarnos, pero es fundamental presentar mayor atención
¿no? Y analizar ciertos indicadores, ¿no? Que pueden desencadenar en el paciente un diagnóstico, algún trastorno, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando al respecto. Violet nos dice, entiendo lo que el paciente le está diciendo, observa sus actitudes y maneras de nerviosismo en sus indicadores. Excelente. Es un análisis, ¿no? Nosotros en consulta no estamos solamente conversando con el paciente, estamos haciendo un análisis profundo y es excelente que se hayan dado cuenta de ello. ¿Sí? El propósito entonces de la evaluación será recopilar información. ¿Sí? ¿Qué información se puede recopilar? Signos, ¿no? Síntomas. ¿Qué más? Conductas. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Mencionaban comunicación verbal y no verbal, ¿no es cierto? La comunicación verbal transmite mucho. La comunicación verbal nos puede decir, pues, le preguntamos algo al paciente, él nos va a responder, ¿no? Tengo miedo, tal y tal. Pero viéndolo también podemos percibir. Nos habla de su madre y nos habla muy feliz, la persona sonríe, se alegra, nos dice mi mamá, me ayuda, ¿no? Coopera conmigo. Y habla de su padre de repente, no, mi papá trabaja, se esfuerza mucho, ¿no? Y denota angustia, ¿no? Entonces es importante y fundamental observar muy bien los gestos, ¿no? Las emociones que puede transmitir nuestro paciente. ¿Ya? Lenguaje corporal, gestos y emociones, historia clínica, por supuesto. Podemos recopilar información de la historia clínica del paciente, ¿no? Si ustedes trabajan en un centro de salud, es fundamental aprender a revisar la historia clínica, ¿ya chicos? ¿Por qué? Porque probablemente sea un paciente, si no es recurrente, que ha abandonado su intervención en algún momento, ¿no? Nosotros revisamos y ¿qué nos vamos a encontrar? Que el paciente de repente hace 2 años se lo diagnosticó con depresión, ¿no? Y que vino a su consulta solo 1 mes, ¿no? Entonces vuelve y nos menciona que está triste. Es fundamental entonces revisar en la historia clínica si lo medicaron, ¿no? Si el psicólogo o psicóloga anterior incluyó información relevante, de repente sucedió porque tuvo una pérdida, ¿no? Un fallecimiento de algún ser querido. Entonces es fundamental revisar la historia clínica, siempre, ¿ya? Entonces, con la evaluación también vamos a comprender de manera integral a nuestro paciente, ya no solo por lo que puede transmitirnos, ¿ya? Sino por lo que podemos observar, como les decía, en la historia clínica, de repente la apreciación, ¿sí? De otro profesional, o incluso podemos hacer una evaluación a partir de lo que nos transmite sus padres, ¿no? ¿Cuándo? Excelente, ahí está. También es importante estar con los familiares, ¿no es, Hermelinda? Exacto. ¿Por qué? Porque un menor de edad, un niño de 3 años, de 4 años, va a llegar a nuestra consulta acompañado sí o sí de un familiar, ¿no? Excepto pues que sea un paciente en una situación particular, un menor. Pero por lo general va a venir acompañado de algún familiar. Entonces las preguntas, ¿no? Se las realizaremos por lo general al familiar que acompaña, ¿sí? Hay evaluaciones, ¿no? Hay test creados para que respondan los papás, no para que responda el niño, porque un niño de 3 años pues, está bien dificultoso que no responda, ¿verdad? Y que escriba de repente. Pero el papá o la mamá tiene la capacidad de brindarnos la información y a partir de ello se puede empezar a construir un diagnóstico. ¿Sí? Ahí está, el cuarto punto de desarrollo diagnóstico, evidentemente, permite comprender los problemas y necesidades, facilita el desarrollo de planes de tratamiento. Lo mismo que estaba en la introducción, ¿verdad? Muy bien. Recopilamos información entonces. Ya hablamos de la historia clínica, pero si nosotros queremos encontrar información importante,
en su historia clínica de nuestro paciente, nosotros tenemos la responsabilidad, grábenselo en la cabeza, tenemos la gran responsabilidad de nosotros, ¿sí? Escribir, redactar en la historia clínica de manera detallada, ¿ya? Porque muchas veces llegamos, no encontramos, ¿no?, la historia clínica y el psicólogo le atendió de repente hace 2 años y no escribió mucho, solo el diagnóstico, que el paciente estaba estable y nada más orientado, ¿no? Y se acabó. No nos sirve de mucho eso, no nos sirve casi de nada, solo el diagnóstico. Pero, si queremos generar pues esa transmisión de información, tenemos que ser nosotros también responsables en ello, ¿no? Y escribir también de manera detallada en las historias clínicas, ¿ya? Joana nos dice, con dibujos al niño de 3 años, ¿cómo se trabaja? Esa es una evaluación proyectiva, ¿no? No es psicométrica, sino es proyectiva. Y se utiliza, ya se está cada vez dejando de usar las evaluaciones proyectivas, ¿no? Pero, en realidad, yo les decía en la primera clase, no hay que cerrarnos, ¿no? A ninguna teoría, ¿no? O tal vez a nueva información o a información que ya está dada. Hay que saber utilizar las evaluaciones proyectivas, ¿no? Sería un error gravísimo que entregarle un test, una evaluación a un paciente, lo resuelva, lo calificamos y a partir de eso diagnosticamos. Eso sería un grave error, sería poco ético en realidad realizar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber utilizar estas pruebas, ¿no? Si sea proyectiva o sea psicométrica, ninguna nos va a permitir realizar un diagnóstico de buenas a primeras, ¿ah? Sea la evaluación que sea la más extensa, el WIS, el WISE, ¿no? Por más que sea extensa, tenemos que considerar otros factores, ¿no? Obviamente nos va a ayudar, pero tenemos que utilizar los indicadores que nos dan. En las proyectivas, por ejemplo, ¿no? Podemos ver muchas veces cómo el niño, en el momento de dibujar de repente a su familia, ¿no? Le pedimos que dibuje a su familia, podemos percibir que en el momento de dibujar a la mamá está contento, como les hacía el ejemplo, pero en el momento de dibujar al papá se siente tensión, ¿no? Lo vemos y vemos que lo agarra el lápiz más fuerte, que empieza a dudar, ¿no? Eso nos puede dar un indicador y trabajar a partir de ello. No vamos a diagnosticar solo por haber visto eso, ¿ah? Tengan cuidado, pero sí nos va a dar pie, ¿no?, a una evaluación al respecto, ¿ya? Entonces, vamos a entrevistar a la familia. Si, así sea un adulto, ¿no?, nos va a ayudar muchísimo, y de eso vamos a hablar en las siguientes clases también. Nos va a ayudar muchísimo que la familia se involucre en el proceso terapéutico de sus familiares, ¿ya? Nos va a ayudar bastante que tenga una red de apoyo la persona que está padeciendo algún diagnóstico. Sí, nos vamos a ayudar también, como les decía, de pruebas y cuestionarios estandarizados. Ojo. Muy bien. Lluvia de ideas. ¿Qué factores pueden influir en la evaluación y diagnóstico de un paciente? Vamos. ¿Es bueno grabar las entrevistas?, nos pregunta Cristian. Solo cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, Cristian, ¿ya? No podemos grabar a un paciente sin su consentimiento también, ¿ya? Entonces no vayan a grabar nunca a nadie sin su consentimiento. Pueden meterse en un gran problema legal, ¿ya? Lluvia de ideas, entonces. ¿Qué factores pueden influir en la evaluación y diagnóstico de un paciente? Catherine nos dice edad. Armelina, edad, estado físico, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más puede influir en la evaluación y diagnóstico de un paciente? Joana, ¿estás alzando la mano para participar? ¿Sí? Bien. ¿Qué factores pueden influir? Ambiente físico. Catherine nos dice social. Maribel nos dice sexo. Cristian nos dice enfermedad que padece. Claro, Aide
el ambiente en el que vive, ¿sí? Catherine Ortiz, escolaridad, muy bien, también influye la escolaridad. ¿Cómo vamos a evaluar, no es cierto, con una evaluación escrita a un paciente que pues no sabe leer? Puede ser adulto, pero no ha recibido educación. Tipo de prueba, donde yo he tenido también experiencia, ha sido yo soy de Perú, por cierto, porque creo que tenemos alumnos de muchos lugares, pacientes que solo hablaban en quechua, en el idioma quechua, ¿no? Entonces, eso se tiene que tener en cuenta también en el momento de realizar la intervención. Religión, cultura, durante el embarazo, el periodo de gestación, también. Excelente. Seguimos entonces. Le han atinado, ¿no? Han acertado todos, ¿sí? Porque la edad, ¿ya? Va a afectar también la evaluación que vamos a realizar, porque vamos a escoger un tipo de prueba distinto, ¿no? Incluso va a cambiar nuestra actitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tratamos con un niño, ¿ya? Tratamos con un niño, nuestra intervención pues tiene que ser didáctica, ¿no? Tenemos que transmitir pues energía, alegría probablemente a nuestro paciente que es muy pequeño, pero de repente si nos encontramos con un hombre adulto, una mujer adulta, tendremos que ser más formales, ¿no? Entonces va a involucrar esto. También, sí, tener en cuenta los factores de la edad en cuanto a los diagnósticos en sí. Por ejemplo, como tienen acá escrito, la depresión puede manifestarse como irritabilidad en niños, pero como tristeza en los adultos. ¿Ya? Y de eso hablaremos en la siguiente clase, no, en 2 clases, que es de trastornos del estado de ánimo. Joana, adelante. Adelante, Joana, se alzado la mano. Perdón, es que estaba escribiendo. Verá, aquí dice los factores del paciente: edad, la cultura, el nivel socioeconómico. Si nosotros tenemos o observamos al paciente que ingresa, que es un paciente o una persona agresiva, ¿cómo nos dirigimos para empezar a darle confianza y evitar que nos agreda a nosotros? Joana, la clase pasada hablábamos de las fases de la entrevista, ¿te acuerdas? Sí, algo. ¿Recuerdas que es fundamental algo llamado encuadre? El encuadre se hace en la primera entrevista y al iniciar, nada más. Es como la presentación, ¿ya? Al paciente le tenemos que presentar lo que él va a vivir, que es un proceso terapéutico, con quién lo va a hacer, cuáles son las consideraciones éticas, ¿no? Por ejemplo, les decía el día lunes que tenemos que explicar al paciente eh, que todo lo que se mencione durante la entrevista es completamente confidencial, porque hay personas, ¿ya? Hay pacientes que van a llegar a su consulta a decirles directamente sentados delante de ustedes, le van a decir, yo no le voy a decir nada porque usted le va a contar a los demás, a las enfermeras y van a saber mi vida, ¿ya? Entonces, es fundamental que en la primera entrevista, antes de todo, hacer este encuadre, que es poner las reglas del juego. Si llega agresivo, ¿no? Hay que entender que la agresividad puede estar dirigida hacia nosotros o de repente es una cuestión ya de estado emocional, ¿no? Entonces, si está agresivo contra nosotros, tiene algo contra mi persona, entra y nos dice, yo no quiero que usted me atienda porque no me cae bien, no me gusta sus lentes, lo que sea, ¿ya? Hay que hacer el encuadre, ¿no? Y poner esas reglas del juego, ¿no? Hacerle entender que dentro de este consultorio, pues, se va a brindar psicoterapia, que eres el psicólogo, la psicóloga, que tu función, más allá de caerle bien, de gustarle o no gustarle, es ayudarlo a encontrar soluciones a sus dificultades emocionales, comportamentales,
¿no? Entonces, hay que poner estas reglas en juego siempre claras, ¿sí, chicos? Entonces, ¿estos factores influyen? Sí, influyen. ¿La cultura también va a influir? Por supuesto, ¿no? En algunas culturas, nos dice este ejemplo, pueden expresar el estrés y la ansiedad a través de síntomas físicos en lugar de psicológicos. Ojo, ojo, que esto es muy real en nuestro contexto de Latinoamérica, ¿ya? Muy real en nuestro contexto de Latinoamérica, que las personas que padecen, pues, estrés crónico, ansiedad, ¿sí? Como diagnóstico, empiezan a generar síntomas físicos, que son signos en realidad, ¿no? Nivel socioeconómico, acceso a recursos, estrés financiero, educación. La falta de recursos puede limitar el acceso a servicios de salud, afectando evaluación y tratamiento. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si hay algún trabajador social acá, va a saber que a veces tenemos que ir a la casa del paciente, que no siempre vamos a esperar sentados a que venga, ¿ya? Muchas veces vamos a tener que ir en ciertos contextos laborales, ¿ya? Por ejemplo, una gestante, tenemos que visitarla muy probablemente, ¿sí? Una situación de violencia. Si estamos trabajando violencia, va a ser difícil que el paciente asista, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a su hogar, ver las condiciones de su hogar. Eso nos toca como psicólogos también, no porque vamos a hacer una denuncia, que puede ser, que no porque vamos a trabajar al respecto de su hogar, sino porque esto influye en el proceso terapéutico. Armelina Chirino nos dice, yo soy trabajadora social, excelente. Entonces tú tienes esa experiencia probablemente, ¿no? Y entiendes que muchas veces, ¿no? Vamos a tener que ajustarnos a la realidad de nuestro paciente. Estado físico y salud general, lo que mencionaban también antes. Hay enfermedades crónicas que pueden generar síntomas depresivos, no solo la diabetes. ¿Ya? Hay dolores crónicos que generan depresión, chicos. Imagínense pues un paciente con un diagnóstico tan difícil como el cáncer, ¿no? Entonces tenemos que nosotros evaluar también ello. Eso nos va a ayudar bastante. Si sabemos que recibió de repente un diagnóstico fuerte, como puede ser el cáncer hace 3 meses, pues nos está dando un punto de partida prácticamente. Hace 3 meses voy a evaluar qué ha pasado con mi paciente, cómo lo afrontó el problema, ¿no? ¿Quiénes lo están apoyando? ¿Qué tratamiento está recibiendo? ¿Cómo eso está afectando su salud física? ¿Cómo se está sintiendo? ¿No? Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Historia clínica. Ya lo habíamos hablado otra vez, antecedentes de salud mental y física, ¿ya? En el ejemplo habla de un historial de trauma o abuso que puede influir en la presentación de trastornos como el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Si llegamos de repente a un contexto donde tenemos que trabajar con personas vulneradas, ¿no? Agredidas, pues no es necesario revictimizar a nuestro paciente. ¿Han escuchado la palabra revictimizar? ¿No? A ver si alguien lo puede poner la definición en los mensajes, revictimizar, si lo han escuchado antes. Porque es fundamental, ¿ya? Que si un paciente ya pasó un proceso de repente legal en consecuencia de haber sido víctima de violencia, ¿sí? No estar constantemente preguntando, consultando acerca de ese evento, ¿ya? No es productivo para el proceso terapéutico estar haciendo ahínco de ese dolor, de ese evento traumático. Nosotros, a partir de esa información que probablemente nos la haya entregado un abogado, un trabajador social, etcétera, ya empezar a trabajar directamente con eso, generar nuevas capacidades, resiliencia, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ambiente físico, lugar donde se realiza la evaluación. Ya no podemos realizar una evaluación en cualquier lugar, ¿ya? Eso tiene que ya nacer de nosotros, por favor, ¿sí?
No podemos permitirnos, ¿no? Llevar nuestro test, nuestra evaluación y hacerlo, pues, delante de los demás, preguntarle a las personas, ¿no? O en la sala de espera del hospital, ¿no? Eso le hace daño, más allá de la evaluación, le hace daño a la psicología, a la profesión de psicólogo, de psicóloga, ¿ya? Porque eh, tenemos que hacer respetar nuestro proceso terapéutico, nuestro trabajo, ¿ya? Nuestro trabajo no es solamente una intervención psicoterapéutica, brindarle herramientas al paciente, nace desde la evaluación, desde la captación del paciente, ya es trabajo psicológico también. Entonces hay que hacer respetar esa labor, ¿ya? Contexto social va a influir, por supuesto, ¿no? El apoyo puede influir en la presentación y manejo de síntomas, ¿ya? Los síntomas muchas veces son alterados por la presencia de ciertos familiares a veces, ¿ya? Hay que tenerlo también en cuenta eso. Hay que avanzar. Técnicas y herramientas de evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a utilizar lo que hablábamos la semana pasada, la entrevista clínica, fundamental, anótenlo para que nunca se olviden, que para evaluar utilizamos la entrevista. Muchas veces te van a decir, ¿cómo lo evaluaste al paciente? No, le apliqué tal prueba y tal prueba. Ya, además de eso, menciona siempre que lo entrevistaste. ¿Ya? Porque si tú me dices que solo le aplicaste 2 pruebas, tu diagnóstico no sirve, honestamente. Tienes que haberlo entrevistado, conocido al paciente, ¿sí? Entonces, hay 3 tipos de entrevista: estructurada, no estructurada y semiestructurada. La estructurada, ¿ya? Es la más rígida, por eso es estructurada. ¿Qué quiere decir? Que esta entrevista, ¿ya? Tiene preguntas específicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto nuevamente? Que tú le vas a hacer preguntas a tu paciente y él te va a responder con respuestas cortas, ¿ya? Por lo general se utiliza la entrevista estructurada para una evaluación, pues, laboral, ¿no? Para contratar a alguien, tú tienes las preguntas listas para saber qué experiencia tiene, dónde trabajó, qué actividades realizó, estructurada esa entrevista, ¿no? Clarito. No necesito nada más. Ya, esa es una pregunta, es una entrevista estructurada. O de repente, en la práctica, tú vas a evaluar a tu paciente y tienes la posibilidad, el tiempo, tienes una evaluación de repente para un adolescente, una escala de habilidades sociales, ¿sí? Entonces, tomas tu escala de habilidades sociales y le vas preguntando al paciente, pregunta por pregunta. Esa es una entrevista estructurada, ¿ya? Sigues un guión específico. Por otro lado, tenemos la entrevista no estructurada. La no estructurada, en cambio, no tiene ningún guión. Es súper flexible y tiene preguntas abiertas en su totalidad. En la estructurada, por lo general, se utilizan preguntas cerradas, ¿no? Que responda el paciente sí o no. Pero en la no estructurada, nosotros brindamos al paciente la posibilidad de expresarse de manera, pues, muy amplia, ¿no? Entonces, no vamos a seguir un guión en la no estructurada. Por tercera entrevista tenemos la semiestructurada, que en sí combina los 2 elementos y es la más recomendable. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones donde necesitamos información específica, ¿no? Información específica. Y situaciones en la cual vamos a necesitar que el paciente se explaye, ¿no? Se sienta libre de contarnos mucha información al respecto de una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo ha sido tu infancia con respecto a la crianza de tu padre, de tu madre? Uy, se explaya, ¿no? Nos va a contar muchas cosas, experiencias, anécdotas. Lo vamos conduciendo nosotros, pero es necesario también hacer estas preguntas. Pues vamos a manejar la entrevista siempre.
cuestionarios y escalas, ¿no? A ver, en el chat vayan escribiendo todas las pruebas que conocen, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar instrumentos, ¿sí? Como el inventario de depresión de Beck, ¿no? Pero, ¿qué es un cuestionario en escala? Es un instrumento, ¿sí? Que permite a los pacientes evaluar sus propios síntomas, emociones o comportamientos. ¿Por qué dice que permite al paciente evaluar sus propios síntomas, emociones y comportamientos, sus propios? Porque el que responde es él, ¿no? Porque va a recibir el documento, va a leerlo y se va a responder él solo. Él solo lo va a responder. Entonces, esos instrumentos son los que conocemos, ¿verdad? El inventario de depresión de Beck, las escalas de habilidades sociales, ¿no? El test de ansiedad de Zoom, ¿no? Entonces, vamos a utilizar cuestionarios de acuerdo a lo que está presentando nuestro paciente, ¿sí? Nosotros para ello primero lo tuvimos que entrevistar, porque no le puedo aplicar cualquier evaluación, ¿sí? No, hay que tener en cuenta de que tenemos que manejar muy bien el tiempo también. Entonces, tenemos que utilizar no muchas pruebas en nuestro paciente, no muchas pruebas. Si son 2 evaluaciones, 3 hasta 4, suficiente. No vamos a evaluar los 5, 6. Probablemente si estás usando más de 6, ya no sean pertinentes algunas de tus evaluaciones, es decir, no sean necesarias. ¿Ya? Entonces, esos instrumentos, yo estoy seguro que la mayoría lo conocen, utilizan una escala del 1 al 5, y es una escala de intensidad, ¿no? La más común, la escala de Likert. Armelina nos menciona, es importante medir la validez y la confiabilidad. Exacto, creo que ya lo ha estado leyendo un poco Armelina, el material, porque justo tocaba validez y confiabilidad. Para que un instrumento, ¿sí? Nosotros podamos utilizarlo, para que un instrumento nosotros podamos utilizarlo, tiene que cumplir 2 factores. Tiene que ser válido y tiene que ser confiable, ¿no? ¿Qué significa esto? La validez se refiere a la precisión con la que un instrumento mide lo que pretende medir. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que este test, este cuestionario, esta escala, pues en realidad sí evalúa lo que menciona su título probablemente. Su título es un inventario de ansiedad. Pues realmente es válido cuando mide ansiedad. ¿Sí? Porque de repente encontramos una evaluación por ahí en internet, ¿no? Que no tiene ninguna evaluación de validez y confiabilidad y está titulado pues evaluación de personalidad. De estas hay muchas, evaluación de personalidad. Y en las preguntas, pues hay preguntas que no vienen al caso, ¿no? ¿Dónde trabajas actualmente? ¿Sientes tristeza? No vienen al caso, ¿ya? Entonces, primero, validez. Segundo, confiabilidad. ¿Qué es confiabilidad? La confiabilidad se refiere a la consistencia y estabilidad de las medidas obtenidas con un instrumento a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. ¿Qué quiere decir? Que un instrumento es confiable cuando es consistente. Y para que se entienda con mayor facilidad, les puse un ejemplo con un termómetro. Imaginemos que estamos creando un termómetro nuevo, ¿sí? ¿Cuándo este termómetro va a ser válido? ¿Cómo podemos demostrar su validez de que sí, pues, en definitiva, mide la temperatura, ¿no? El trabajo de un termómetro. Pues, ¿cómo haremos? Validez. Para verificar su validez se compara con un termómetro médico de referencia en un mismo ambiente con condiciones adecuadas, ¿no? Si las lecturas son consistentes, se considera válido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos nuestro termómetro
y lo utilizamos con una persona y nos dice que tiene 36 grados de temperatura, ¿no? Es el que estamos probando, ¿no? Si es válido. 35 ya. Pues, ¿qué hago? Agarro un termómetro profesional, ¿no? Que ya tiene su estudio de validez. Entonces, lo utilizo en la persona y dice 35 grados. Efectivamente, mi termómetro es válido. Utilizo en otra persona 37 y en el otro termómetro 37, nos está demostrando más validez. Y eso es lo que se hace para construir una prueba. ¿Ya? Hay distintas tipos de validez también. ¿Ya? Pero no podemos andar mucho en este tema porque se nos acaba el tiempo. Pero es fundamental que lo tengan en cuenta el concepto. Confiabilidad. ¿Cómo pruebo la confiabilidad de ese termómetro? Midiendo la temperatura de una persona 2 veces seguidas con el mismo termómetro. Si las dos lecturas son cercanas, se considera confiable. ¿Qué quiere decir? A la persona le aplico ahorita y sale 36 grados. Le aplico en media hora y sale 36.5. Le aplico en 2 horas y sale 36.3. Entonces es confiable porque está cumpliendo un rango muy corto, ¿no? Y la persona no ha mostrado ninguna variación, ¿sí? Pero si yo le aplico el termómetro ahora y sale 36, excelente. Le aplico en 2 horas y sale 39 y la persona no ha mostrado pues ningún indicador de fiebre, etcétera, pues no es confiable nuestro termómetro, ¿verdad? Entonces es fundamental tener en cuenta ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar muchos instrumentos a lo largo de nuestra carrera profesional, pero tenemos que exigir que sean válidos y confiables. Y si nosotros lo buscamos en Internet, tiene que tener un estudio de validez y confiabilidad. ¿Ya? No podemos tomar cualquier instrumento. Y preferiblemente que se haya hecho esta evaluación de validez y confiabilidad en nuestro país. Y si es en nuestra ciudad, mejor. ¿Ya? Existen evaluaciones validadas en nuestros países, por supuesto. En las universidades constantemente se realiza ello. Es cuestión de investigar. ¿Ya? Siguiente, ¿qué más vamos a hacer para evaluar a nuestro paciente? Tenemos que realizar una observación conductual también, ¿no? Yo sé que de repente puedes utilizar estrategias humanistas permanentemente, pero de todas maneras es fundamental también observar la conducta del paciente, ¿sí? Esto se utiliza mucho en contexto educativo también, ¿no? ¿Qué hace el psicólogo? Tenemos un paciente de repente que está presentando un menor de edad, un adolescente que el papá nos dice que está presentando irritabilidad. ¿Por qué? Le preguntamos al papá. Porque cada vez que le hablan fuerte, él reacciona pues de manera colérica y procede a alzar la voz, ¿no? Y de repente se sulfura, etcétera. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros, si el papá nos dice que eso se presenta en el colegio, pues nos iremos al colegio. Entonces sería una práctica muy exhaustiva, ¿no? Pero es un ejemplo. Nos dirigimos a este colegio y pidiendo los permisos necesarios, nos adentramos a su aula, ¿no? Y lo observamos durante clase, durante su recreo, ¿no? Durante su tiempo libre, vemos cómo este pacientito, este estudiante se desenvuelve, si está realmente mostrando indicadores de irritabilidad. Que Joana nos dice que es difícil trabajar, sí es difícil. Pero si vas a realizar práctica psicológica clínica, créeme que va a llegar a tu consulta. No es cuestión de tenerle miedo, es cuestión de informarse al respecto y actuar. Ya no vamos a saberlo todo. Y yo se los digo en mi situación ahora de docente de este curso. Ni siquiera yo tengo la información total de las intervenciones psicoterapéuticas, ¿no? O de todos los alcances psicológicos hasta la actualidad, ¿no?
Hay ciertos casos donde va a llegar un paciente con una patología muy particular y ustedes en la primera entrevista realizarán su encuadre, ¿no? Generarán el rapport, etcétera, ¿no? Y al final de la entrevista, cuando ya se despidan del paciente, le generen su segunda cita, ustedes pues buscarán un espacio para buscar, ¿no? Cómo intervenir en un probable caso de irritabilidad. Cómo intervenir en un probable caso de autismo, que para trabajar autismo hay que tener estudios también especializados. Pero si llega a su consulta, no lo pueden rechazar y más aún en contextos variables como es en Latinoamérica, ¿no? Yo sé que vamos a trabajar en centros de salud donde al paciente lo van a traer de repente después de un viaje largo, porque viven de repente así en poblados lejanos y el lugar más cercano es donde están ustedes. Entonces tienen que informarse al respecto si tienen un paciente con cierta patología. Ya nunca decirle a un paciente, no, yo no voy a trabajar contigo. Vamos a trabajar, hay que decirle siempre a un paciente, vamos a trabajar juntos. Y si yo no puedo ayudarte en la totalidad, vamos a buscar más personas para ayudarte. Y no siempre va a ser otro psicólogo, especialista, el psiquiatra. Muchas veces va a ser también un médico, ¿no? Un nutricionista también puede ser. Entonces no hay que tenerle miedo, ya ninguna patología. Pues vamos a realizar la observación conductual. Ya chicos, vamos a seleccionar el método, registrar los datos y analizar los datos. Para ello tenemos aquí una ficha de registro de análisis conductual. Esto se utiliza mucho en la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a identificar las conductas, ¿no? Y lo que precede a las conductas y lo que genera como consecuencia, ¿sí? Ahí está el ejemplo, ¿no? Antecedente, vamos a describir la situación, ¿ya? Esto pueden utilizarlo en su práctica, ya les va a ayudar bastante. En el antecedente, entonces, escribiremos la descripción situacional, ¿dónde, con quién, a qué hora, pues? De repente, sucedió en el aula de clases con sus compañeros a las 10 de la mañana, antes del recreo, antes del tiempo libre. Allá estamos describiendo la situación. ¿Ya? Nos va a ayudar mucho esto para encontrar el desencadenante también, que es el segundo punto. ¿Qué sucedió exactamente como desencadenante? Su compañero, ¿no? Le quitó el lapicero, le quitó los colores. Ya es un desencadenante. O de repente puede ser una situación distinta y lo colocamos también. Ya puede ser otra situación. De repente tenía que salir a exponer nuestro paciente. Ya le dijeron que es su turno de exponer. Luego la conducta problema. ¿Sí? Vamos a describir la conducta. No solo colocar gritó, ¿no? Sino vamos a escribir con la mayor información posible en un inicio. Como este no es un curso de psicoterapia cognitivo-conductual, hay que entender que en esta parte vamos a describir la conducta en general, ¿sí? Síntomas fisiológicos, ¿no? Realmente lo que nosotros podemos observar como huida, si de repente se escapó del aula, o reaccionó con un golpe al que le quitaron los lápices, los colores, ¿no? Ahí escribimos la conducta. Podemos calificar la gravedad y también la duración. La gravedad, pues, la calificaremos como alta, moderada o leve, ¿no? De la conducta. Y la duración, pues, obviamente vamos a poner el tiempo en minutos, segundos, horas. Pero si es una conducta, probablemente sea corto tiempo, minutos, nada más. Consecuentes, pues la reacción del entorno y la reacción física, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo el entorno, sus compañeros, ¿no? De repente le dejaron de hablar en ese instante, se asustaron, se escaparon también. La reacción física del paciente, ¿cómo
¿Cómo reaccionó posterior a esa conducta? Se quedó sulfurado, ¿no? Mencionando que tiene miedo, que tiene ganas de golpear algo, ¿no? Es importante colocarlo acá. Por último, la evaluación multidisciplinaria que hablábamos la semana pasada, que vamos a utilizarla pues con distintos profesionales. Ya es fundamental apoyarse en los otros profesionales para construir un diagnóstico. No hay que tener miedo de acercarnos al médico, a la obstetra que está tratando a nuestro paciente y preguntarle qué considera ella o él que está presentando cierto paciente, ¿no? Porque las gestantes pues son atendidas por las obstetras, por lo general, entonces la obstetra te dará alcances también, ¿ya? Y es fundamental tenerlo en cuenta. Y si es un médico con el cual puedes hacer una evaluación más amplia, mejor todavía. Proceso de diagnóstico. Vamos a hablar del diagnóstico. Primero, recopilación de datos, que es lo que acabamos de ver. Primero recopilamos los datos que tengamos, con todas las herramientas que podamos, ¿sí? Si podemos hablar con la familia, hablamos con la familia. Si podemos observarlo in situ, donde se está presentando la conducta, el problema, lo hacemos, ¿ya? Recopilamos la mayor información posible. En consecuencia, formulamos hipótesis, ¿ya? Una hipótesis diagnóstica. Pero antes de seguir saltando en este tema, quiero saber si hay dudas con respecto a la primera parte de evaluación. A ver, hay preguntas con respecto a la parte de evaluación, si quedó algo de repente que no ha quedado claro. Pueden alzar la mano o pueden escribirlo, ¿sí? A ver, nadie tiene ninguna pregunta, consulta al respecto. María Alejandra manda una manito. Excelente. Sí, no hay preguntas entonces con respecto a la evaluación. Sería importante trabajar un curso de evaluación psicométrica, ¿no? Para conocer ciertas evaluaciones, ¿no? Cómo utilizarlas, cómo calificarlas, sobre todo en el contexto de psicología clínica. Muchas veces se utilizan las evaluaciones estandarizadas ya por los gobiernos, ¿no? El gobierno te contrata, ¿no es cierto?, para un centro de salud y ya te asignan ya las evaluaciones que tú puedes aplicar, ¿no? Entonces, sería fundamental trabajar también acerca de ello. Bien, entonces, para diagnosticar, primero recopilamos datos. La mayor información posible nos va a servir. En un segundo punto, vamos a formular la hipótesis, ¿ya? Generar posibles diagnósticos basados en la información inicial. Por los indicadores que está presentando el paciente, signos, síntomas, conductas, nosotros ya, por nuestro juicio clínico, ya, vamos a presumir diagnóstico. Vamos a presumir un diagnóstico. Y no solamente uno. Es fundamental abrir la mente y generar varios posibles diagnósticos en la medida de lo posible, ¿no? Podría ser una depresión, pero de repente podría ser un episodio, un trastorno bipolar, ¿no? O podría ser otro diagnóstico. Entonces, ahí nosotros generamos una presunción, es una hipótesis, ¿ya? Es el segundo punto. En un tercer punto, vamos a analizar y sintetizar la información. Todo lo que tenemos lo vamos a simplificar en cuestión de signos y síntomas, en la medida de lo posible. ¿Qué es un signo? Un signo, ¿ya? Es un indicador observable. Observable. Por ejemplo, el paciente llora en consulta, denota tristeza, ¿no es cierto? Ese es un signo, ¿ya? Está agitado, denota ansiedad, ¿no? Está agitado, tiemblan sus manos, no te puede mirar a los ojos durante la entrevista, ¿no? Eso es un signo,
porque lo puedes ver, signo. ¿Y qué es un síntoma entonces? Un síntoma es algo que no podemos ver, ¿ya? Por ejemplo, el paciente te dice, siento mucha pena, siento mucho dolor. ¿Lo puedes ver como psicólogo? Si es que llora, de repente lo observa. Pero si no llora, ¿no? Es un síntoma nada más, ¿ya? Eso no significa que valga menos que un signo. Al contrario, tienen el mismo valor un signo y un síntoma. Pero, ¿ya? Uno es observable y el otro no. Entonces, nosotros vamos a sintetizar la información en cuestión de signos y síntomas. Signos, ¿qué he observado yo? Anoto. He observado tristeza, angustia, he observado ansiedad al referirse de su historia familiar, ¿no? He denotado agitación cuando se expresa de su pareja. Entonces, esos son signos, signos, signos. Y también hacemos una lista con los síntomas. Refiere pena, refiere tristeza hace 3 meses, refiere, refiere deseos de terminar su relación de pareja, ¿no? Entonces lo anotamos, signos, síntomas, ¿ya? Es un ejemplo bien simple para que se entienda. Pero en cuestión de depresión, por ejemplo, adelantándonos mucho a las clases, pues en signos anotaré, ¿sí? Si el paciente o la paciente viene correctamente vestido, si viene con una buena higiene personal, es un signo, eso se ve, ¿ya? Y se involucra eso en el diagnóstico. Entonces hay que anotar esos signos. Los síntomas también, sobre todo periodos de tiempo, porque nosotros no tenemos manera de comprobar, más allá del testimonio del paciente, que hace 5 meses siente pena o dolor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Todos estos signos y síntomas los vamos a sintetizar de la mejor manera, los que se parezcan los unimos, los ponemos bien bonito en una lista y vamos a comparar esta información ¿con qué? Con los manuales diagnósticos. El que nos estén pidiendo utilizar o el que nosotros consideremos pertinente si es una consultoría particular. Si tú eres un psicólogo que atiende tu consulta particular, te recomiendo usar el DSM-5. Pero si tú trabajas en alguna entidad, ellos ya te van a decir qué manual usar, ¿ya? Ellos te van a decir acá se utiliza el CIE-10 para diagnosticar, porque como van códigos, tú tienes que ingresar esos códigos en el sistema o en la historia clínica del paciente. Entonces, tendríamos que hablar en el mismo idioma, médico, psicólogo, enfermero, todos. Entonces, probablemente usemos el CIE-10, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso en cuenta por lo que preguntaba Wilmer en un inicio, ¿ya? El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Quinta edición es el que tenemos actualmente. En la actualización del 2003, el Manual Diagnóstico es una herramienta taxonómica y diagnóstica publicada por la APA, ¿ya? Ya lo conocemos al DSM-5. Estoy seguro que ya lo conocen muchos, sobre todo si están estudiando psicología o son psicólogos. El CIE-10, en cambio, ya es la clasificación internacional de enfermedades, ¿sí? Y determina la clasificación y codificación de las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos normales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas. En el CIE-10 vamos a encontrar diagnósticos, códigos diagnósticos para ausencia de familiares, ¿no? Las famosas Zetas en el CIE-10, ¿ya? Sería bueno que den una investigada al respecto. Encontramos situaciones peculiares como problemas legales, no es un diagnóstico, ¿ya? Por el cual van a tratar a un paciente, no realmente un proceso psicoterapéutico, pero sí de psicoeducación, ¿no? Si es un problema legal, a ustedes pues les van a brindar un paciente que tiene que sí o sí asistir a su consulta porque de repente ha cometido un delito. Entonces, ¿podemos hallar el diagnóstico? Sí, pero probablemente trabajemos su cuestión de problema legal, ¿ya? Entonces esto, para no confundirlos en sí,
lo van a aprender en su práctica clínica en cuestión del lugar donde laboren. ¿Sí? En lugar donde laboren van a ir aprendiendo cuándo usar el CIE-10, cuándo utilizar cierto diagnóstico, cierto no. Eso más allá del manual depende del contexto donde estén trabajando. Pero es fundamental conocerlos y saber de qué estamos hablando, pues, ¿no? Porque te van a decir CIE-10. Ah, ya es la Clasificación Internacional de Enfermedades, es un manual diagnóstico. ¿Ya? Ambos se orientan al diagnóstico, pero el DSM tiene como objetivo una descripción sistemática y precisa de los criterios diagnósticos y características propias de un trastorno. Por eso les decía que es propicio que cuando hacemos consulta particular usemos el DSM-5 porque es un manual específico para trastornos mentales, nos sirve más como consulta particular. ¿Sí? El CIE-10 se orienta más a realizar un registro y análisis de las características presentes del trastorno. Muy bien. 4. Diagnóstico. Nosotros vamos a diagnosticar como psicólogos, ¿sí? Utilizando el diagnóstico diferencial y el diagnóstico funcional. ¿Ya? Diagnóstico diferencial y diagnóstico funcional. Entonces, en el Perú, por una nueva ley, los psicólogos no pueden realizar un diagnóstico, pues, clínico. ¿Qué quiere decir? Asignar, pues, una F, se le llama, los diagnósticos F, son los trastornos mentales del CIE-10, a un paciente, ¿ya? Pero sí podemos hacer diagnósticos diferenciales y funcionales, ¿ya, chicos? Entonces hay que tenerlo eso en cuenta, porque en sí, un diagnóstico diferencial va a culminar también en un diagnóstico clínico y un diagnóstico funcional también, ¿ya? Y eso es una manera de apoyar al diagnóstico de repente de un psiquiatra, de un médico, etcétera, ¿ya? Entonces hay que tenerlo eso en cuenta porque en la práctica real, ya en mi experiencia les puedo decir, en la práctica real, el psiquiatra muchas veces no va a tener toda la disponibilidad para evaluar a un paciente que nosotros estemos realizándole la referencia, enviándolo hacia el psiquiatra. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a utilizar el psiquiatra para apoyarse en este proceso de diagnóstico? No es el diagnóstico del psicólogo o de la psicóloga, el diagnóstico diferencial o funcional. Con eso ya le diste una gran herramienta para que avance este proceso, porque aquí no interesa realmente quién es el más acertado, o quién es psiquiatra, o quién es psicólogo. Acá lo que interesa es el paciente, siempre. Acá lo que importa es que el paciente, ¿sí?, refleje en el menor tiempo posible bienestar. Ese es nuestro objetivo como personal de salud, ¿ya? Diagnóstico diferencial, entonces, ¿qué es? Es un proceso utilizado en psicología para distinguir entre diferentes trastornos o problemas que pueden presentar síntomas similares. Este enfoque es crucial para garantizar una evaluación precisa e intervención adecuada en la práctica clínica. ¿Ya? Entonces, acá hay un ejemplo para que se entienda facilito. Un paciente que presenta síntomas de tristeza, fatiga y dificultades para concentrarse. El diagnóstico diferencial podría implicar distinguir entre depresión mayor, ansiedad generalizada y fatiga crónica, ¿no? Entonces, nuestro diagnóstico vamos a elaborar a partir de ello. Al final hay un ejemplo para que se entienda aún mejor, pero para que sea sencillo, como su mismo nombre implica diferencial, es una redacción nuestra, ¿no?, donde vamos a diferenciar entre los ciertos trastornos que puede presentar el paciente. ¿Sí? Puede presentar depresión mayor. ¿Por qué? Lo redacto. Puede presentar ansiedad generalizada. ¿Por qué? Lo voy redactando. Y fatiga crónica. ¿Por qué? Lo redacto. ¿Basándome en qué? En la información que tenía en el manual diagnóstico. Cumple ciertos criterios, ¿sí?, de depresión mayor, tales como redacto. Además, podría presentar una ansiedad generalizada o podría presentar una ansiedad generalizada porque presenta ciertos indicadores, tales como tal. ¿Eso dónde lo encuentro? En el manual y en lo que yo he recopilado como información. ¿Sí? Eso es un diagnóstico diferencial y lo vamos a ver un poquito más adelante.
Diagnóstico funcional, ¿ya? Es una evaluación en psicología que se enfoca en comprender cómo los problemas de salud mental afectan el funcionamiento global de un individuo en diferentes áreas de su vida. Entonces, aquí el enfoque involucra que el paciente presenta ciertos indicadores, ¿no es cierto? Tristeza, dolor, pero nosotros en nuestra redacción vamos a redactar cómo esto está afectando en el funcionamiento general del paciente. ¿Qué está generando en él? Pues este dolor, esta pena, está generando que se aísle de su familia, no es cuestión familiar, en cuestión laboral de repente, en cuestión laboral, el paciente presenta decaimiento de sus indicadores o de, bueno, se va a confundir la palabra indicadores, en sus metas, ¿no? Decaimiento en sus metas, no pudiendo alcanzar los objetivos que le solicitan en su centro de labores. ¿Ah? Entonces estoy haciendo un diagnóstico funcional, ¿ya? Nos dice, supongamos que un paciente presenta síntomas de ansiedad y dificultades para concentrarse en el trabajo. El diagnóstico funcional implicaría no solo evaluar los síntomas específicos de ansiedad, sino también identificar cómo estos afectan su desempeño laboral, su capacidad para interactuar con colegas y su bienestar emocional en general, como el ejemplo, ¿no? Por último, confirmamos el diagnóstico. ¿Cómo vamos a confirmar el diagnóstico? Con una evaluación multidisciplinaria, pues en definitiva, ¿no? Multidisciplinaria, para determinar los criterios diagnósticos y juicio clínico, confirmando el diagnóstico más adecuado. Como les decía, aquí no importa si mi diagnóstico es el más certero, si soy yo el que descubre el trastorno, más allá de eso, acá lo que más interesa es el paciente, siempre, ¿ya? Entonces, para eso hay que, en la mayoría de casos, utilizar una evaluación multidisciplinaria. Aplicación en el tratamiento. Finalmente, pues, después del diagnóstico, vamos a realizar un plan de tratamiento. ¿Ya? Teniendo ya el diagnóstico, podemos incluso monitorizar y evaluar los resultados de nuestro trabajo. ¿Por qué? El ejemplo más fácil, una escala de habilidades sociales. Le vamos a aplicar en la evaluación al paciente, resulta que tiene ciertos indicadores y vamos a trabajar psicoeducación con nuestro paciente. Entonces, nosotros, la primera entrevista o la segunda, aplicamos la escala de habilidades sociales y nuestro paciente obtuvo un puntaje bajo, es decir, bajo desarrollo de las habilidades sociales. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros en consecuencia? Trabajar con nuestro paciente, habilidades sociales, una intervención clínica, psicoterapéutica, etc. Psicoeducación, más, es en realidad psicoeducación. Y después de repente de las 6, 8, 10 entrevistas que hayamos tenido con el paciente, después de todo nuestro trabajo, le aplicamos nuevamente la escala de habilidades sociales. Tu paciente te va a decir, psicóloga, psicólogo, ya me he aplicado esta evaluación la primera vez que vine. Sí le vas a mencionar, solo que ahora es para ver cuánto has cambiado tu pensamiento, cuánto has progresado en este trabajo. Ya va a responder nuestro paciente y va a arrojar un resultado. Este resultado puede ser igual, ¿no? Peor o mejor que el que obtuvo la primera vez. Si obtiene un puntaje mejor, quiere decir obviamente que el tratamiento está funcionando, ¿no? Que sus habilidades sociales están mejorando, el desarrollo de estas habilidades sociales. Si se queda igual, quiere decir pues probablemente que aún se encuentra en proceso de desarrollar estas habilidades sociales, no hay que desesperarnos. ¿Y qué pasa si obtiene un puntaje peor? Si obtiene un puntaje peor, es decir, más bajo, o sacó 50 y ahora saca 40, 30, pueden haber ciertas circunstancias, ¿ya? Hay que tener en cuenta que un paciente puede manejar también las evaluaciones a su criterio, ¿no? Puede que
por su voluntad, haya obtenido un puntaje peor, más bajo, haya manejado sus respuestas. Y hay que tener eso también en cuenta. O probablemente con el desarrollo de nuestro proceso de psicoeducación, ha tenido que afrontar nuevas situaciones. Por ejemplo, antes nunca salía de su casa este adolescente de repente a jugar con amigos, no interactuaba con sus compañeros de la clase, entonces saca un peor puntaje. Eso puede indicar de repente de que este proceso, ¿sí? Donde nosotros lo estamos psicoeducando para que ya afronte nuevas situaciones, lo está afectando. Entonces es evidente que su puntaje va a salir más bajo, ¿no? Porque está en este proceso terapéutico y es natural que en un inicio nos cueste afrontar nuestros miedos, nuestro dolor, nuestra ansiedad, ¿no? Entonces no hay que temer a los resultados de un post-test, no hay que tener nunca miedo a ese resultado. Por último, les tengo un caso clínico que espero que todos puedan leer en casa con mucho detenimiento. ¿Para qué? Para que comprendan, sobre todo, lo importante que es hacer la entrevista, la evaluación multidisciplinaria y cómo puedes hacer un diagnóstico diferencial, ¿ya? Y un diagnóstico funcional. Esto, ¿ya? Les va a servir mucho como ejemplo para redactar ustedes en su práctica un diagnóstico diferencial, ¿ya? Porque aquí está el ejemplo con un caso de ansiedad, ¿ya? Un caso de probable ansiedad. Nosotros, en este ejemplo, no estamos presentando un diagnóstico clínico, no estamos diciendo o refiriendo que ese paciente sí o sí está presentando ansiedad generalizada, por ejemplo, pero sí estamos presentando una exposición de un posible, en realidad de 3 posibles diagnósticos, ¿ya? Entonces vamos a trabajar esto, hay que leerlo con paciencia para aprender al respecto. Quisiera pues tener más tiempo siempre para trabajar este caso clínico, pero creo que es más importante resolver dudas si es que existe alguna hasta este momento. ¿Hay alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? Alce la mano o escríbala si es que tiene alguna duda con respecto a esta clase de evaluación y diagnóstico. En el ejemplo del caso clínico, pues encontramos a una paciente de 22 años, ¿no? Con dificultades para relacionarse con sus compañeros, se siente nerviosa y ansiosa en situaciones sociales, como en las clases grupales o eventos estudiantiles. ¿Y esto qué ha provocado? Bajo rendimiento y ha afectado también su bienestar emocional. En la entrevista, ¿qué dice Ana? Describe pues su ansiedad, pero también menciona que tiene sudoración, taquicardia, dificultad para hablar en público. También relata que se siente juzgada, es una percepción, ¿verdad? Y que evita situaciones sociales siempre que se puede. Explora sus antecedentes personales, familiares y académicos para comprender mejor el contexto. Se utiliza pues evaluación validada como el inventario de ansiedad social, ¿no? El IAS, para evaluar la gravedad de los síntomas de Ana. Se lleva a cabo una entrevista estructurada para recopilar información detallada sobre sus experiencias sociales y su funcionamiento en diferentes áreas. ¿Ya? Vamos a usar distintas herramientas. Luego se hace una evaluación multidisciplinaria. ¿Ya? La evaluación multidisciplinaria, en este caso, involucró un psiquiatra y un trabajador social también, que pueden involucrarse en el diagnóstico, ¿ya? En ciertas situaciones, podemos involucrar a un docente también, ¿no? Administrativos también que puedan conocer al paciente, ¿ya? En una evaluación multidisciplinaria. Distintos profesionales que puedan añadir información, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, pues en este caso, la paciente podría tener uno de estos 3 diagnósticos. El primero es el trastorno de ansiedad social, el segundo es trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de personalidad por evitación. Entonces, el primero, nosotros lo describimos, ¿no?
¿Por qué podría tener la paciente trastorno de ansiedad social? Redactamos los síntomas de nerviosismo, sudoración, taquicardia y evitación de situaciones sociales. Sugieren, no podemos afirmar porque todavía no tenemos el diagnóstico clínico, sugieren la posibilidad de un trastorno de ansiedad social. ¿Por qué? Porque este trastorno se caracteriza efectivamente por un miedo intenso y persistente a ser juzgado negativamente por los demás. ¿En qué situaciones? ¿En qué situaciones sociales o de desempeño? Podría ser también un trastorno de ansiedad generalizada o un trastorno de personalidad por evitación. Y el diagnóstico funcional, por supuesto, vamos a describir las 5 áreas de la vida de la persona: académico, social, emocional, ocupacional y personal. Y vamos a describir cómo ha afectado a estas áreas la situación diagnóstica del paciente, ¿no? En lo académico, experimenta dificultades para concentrarse en clase, por ejemplo. En lo social, dificulta establecer y mantener relaciones con sus compañeros. En lo emocional, también. En lo ocupacional, también. Hay afectación. Y eso nosotros lo vamos a describir en el diagnóstico funcional. ¿Sí? Conclusión, el diagnóstico diferencial sugiere que Ana puede estar experimentando un trastorno de ansiedad social, etc. En el funcional, resalta cómo la ansiedad de Ana impacta negativamente en sus áreas de vida. Ya, esto es fundamental siempre, brindarle como información a los psiquiatras, por lo general, que van a realizar el diagnóstico clínico. ¿Sí? Entonces, acabamos puntuales y espero que eh, haya quedado claro. Joana nos dice, es muy común ese caso clínico, miedo a la burla y que le hable el docente. Sí, es un caso muy, muy utilizado por lo general, pero es importante utilizar un ejemplo sencillo y claro para que todos puedan comprenderlo. ¿Ya? Podemos generar un nuevo curso más especializado futuro, psicoterapia, etcétera, y utilizar casos más críticos, ¿no? Wilmer, adelante, ya estamos por culminar, estoy seguro que ya va a hacer su participación Arnold. Wilmer, adelante rápidamente. Sí, en la PPT número 11, donde habla de validez, capaz también sería bueno enumerar el tema de que así como hay una validez psicométrica, cuando hablamos del alfa, cuando hablamos Sí, de la validez de Cronbach, también tenemos que hablar de una validez teórica de la variable. ¿Por qué? Porque lo que se puede ver que en las universidades, pues a veces hay estudiantes universitarios que quieren analizar pruebas psicológicas o quieren determinar validez y entonces, por lo general, a veces quieren innovar. Y cuando quieren innovar, a veces revisan artículos o papers científicos donde encuentran variables que la validez teórica todavía está en revisión, porque claro, son propuestas, pero que muchas veces ellos al analizar pueden encontrar validez, sí, pero todavía no hay una validez teórica, entonces existe todavía como una contradicción. Le pongo un ejemplo, hay un término que ahorita se está usando mucho que es el engagement académico, que en psicometría sí tiene validez la variable, pero como validez teórica todavía sigue en un tema de análisis, en un tema de validación todavía. Entonces, exacto. La entonces validez de constructo, ¿verdad, Wilmer? cuando hablamos de validez teórica, hablamos que diferentes investigadores traten de teorizar y darle esa validez que se puede manifestar psicométricamente, pero que también se tiene que demostrar teóricamente. Y a veces algunos chicos cuando sacan la validez psicométrica consideran que ya es válido, pero no es así, porque todavía necesita tener una validez teórica todavía, ¿no? Del tema. Esto se utiliza mucho para realizar tesis en el campo psicométrico, que ahorita es un tema que está en auge, ¿no? Entonces, capaz ese sería el aporte, ¿no, profesor? Gracias. Excelente aporte, Wilmer, excelente en realidad, porque nos pones en la mesa, pues, que la validez de constructo es fundamental, ¿no? Hay
información que nosotros buscamos muchas veces en internet para hacer las tesis, ¿no? Construir una prueba, pero es fundamental que la información también esté en cierta medida validada, ¿no? Pero bien, estamos con el tiempo. Arnold, creo que eso ya sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos el día viernes. Ahorita va a participar Arnold para transmitirles información importante.